Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Morales Catá. Soy el director de Legal Team, un despacho especializado en procedimientos de extranjería y nacionalidad española. Legal Team, un despacho que se encuentra en el corazón de Barcelona, en la calle Caspe número 17, primera planta, a muy pocos metros de Plaza Cataluña, en el centro de Barcelona. En nuestro despacho llevamos procedimientos de extranjería solo en Barcelona, lo que es la provincia de Barcelona, Castelldefels, Barcelona Ciudad, Hospitalet, Santa Coloma. Solo en la provincia de Barcelona llevamos aquí en nuestro despacho procedimientos de extranjería. Fuera de Barcelona llevamos procedimientos de nacionalidad española por residencia, y procedimientos de arraigo familiar. Es decir, si te encuentras en cualquier lugar de España y quieres presentar una solicitud de arraigo familiar o quieres presentar la nacionalidad española por residencia, estaremos encantados en asesorarte, en ayudarte, en hacerte la gestión, en presentarte la solicitud, siempre de principio a fin, hasta que tengas tu DNI español. ¿De acuerdo? Por cierto, es un buen momento para tramitar la nacionalidad española. Estamos recibiendo resoluciones de expedientes que presentamos hace 5 meses. Ahora mismo acaba de venir nuestra clienta Isabela de Brasil, que ha venido ya a preparar su jura de nacionalidad española por residencia y le presentamos hace 5 meses, se dice fácil, la nacionalidad española por residencia. De verdad, hasta agosto del año pasado las nacionalidades podían tardar 1 año, 2, incluso 3 años. De agosto del año pasado para acá, las nacionalidades están tardando nada. Tengamos en cuenta que el artículo 11.3 del Real Decreto 1004/2015 establece que la nacionalidad debería ser concedida, debería estar resuelta al año desde que ha tenido entrada en el órgano que resuelve, es decir, el Ministerio de Justicia. Y si al año no hay respuesta, se interpreta que está denegada por silencio administrativo negativo. Ojo, no significa que tengas denegada la nacionalidad si ha pasado más de 1 año. Lo que pasa que, al amparo de ese artículo, en esa presunta denegación de silencio administrativo negativo, es en el que nos amparamos en caso de que, pasado 1 año, si no la tienes concedida, intentes o desees interponer un recurso contencioso de nacionalidad. Pero los recursos contenciosos de nacionalidad de agosto para acá, de agosto del año pasado, va a ser ya 1 año. No tiene sentido alguno interponer un recurso de nacionalidad, porque reitero, la nacionalidad están saliendo como churros. Nosotros sabemos bastante de procedimientos de extranjería, llevamos 20 años dedicándonos a esto, pero en nacionalidad española, ojo, en nacionalidad española, con el debido respeto, aquí nos llevamos la palma. Tramitamos muchísimas. Ya tenemos más de 4.000 concesiones de nacionalidad española en lo que llevamos de años. Se dice fácil. Más de 4.000 concesiones de nacionalidad española, más de 4.000 resoluciones y todas, absolutamente todas, están resueltas favorables. Pero me he desviado un poco de lo que quería tratar en esta transmisión en directo. Quería hablar a qué posibilidades tienen los estudiantes, es decir, qué pueden hacer, cómo obtener un permiso de estancia por estudios, cómo pueden modificar si quieren trabajar, etcétera, etcétera. Bien es sabido que aquellas personas que entren en calidad de turista a territorio español, en los primeros 60 días de haber entrado a territorio español, ojo, siempre en el plazo de los primeros 60 días desde que han entrado a territorio español, si han venido como turista, tienen la posibilidad aquí de solicitar directamente, no un visado, sino directamente un permiso de estancia por estudios. No podemos solicitar un visado de estancia por estudios en territorio español en esos primeros 60 días si ya nos encontramos en territorio español. Lo que podemos solicitar aquí directamente es un permiso de estancia por estudios. Esta es una opción. La otra opción es solicitar directamente en el Consulado de España, en el país de origen, el correspondiente visado de estancia por estudios. Si los estudios son inferiores a 6 meses, no es necesario ir a policía a poner huellas para que nos expidan la tarjeta de identidad de extranjeros. La tarjeta de identidad de extranjeros, en cualquier caso, siempre se expide si tenemos por delante más de 6 meses de residencia, nos han concedido un determinado permiso de residencia y es superior a 6 meses, o si tenemos un permiso o un visado de estancia por estudios cuyos estudios superen los 6 meses. El visado o el permiso que nos han concedido es superior a los 6 meses. Si es superior a los 6 meses, policía, cita, huellas, ponemos las huellas para la confección de la tarjeta de identidad de extranjeros. Lo normal es un permiso de estancia por estudios de 1 año. Si lo solicitamos aquí, directamente resolución aquí,
resolución favorable y después la expedición de la tarjeta de identidad de extranjeros, el TIE, eso a lo que mucha gente le llama NIE, que en realidad el NIE no es más que el número de identidad de extranjeros. Si venimos con el visado de estancia por estudios, que lo solicitamos en nuestro país de origen y llegamos a territorio español, tan sencillo como canjear, por llamar de alguna manera, ese visado de estancia por estudios a una tarjeta de identidad de extranjeros, a un TIE, también cita previa directamente en policía. Lo natural de un permiso de estancia por estudios es que si no he terminado mis estudios, yo pueda, siempre 60 días antes o incluso hasta 90 días después de la fecha de caducidad de esa tarjeta de identidad de extranjeros, de ese permiso de estancia por estudios, la gente dice que yo quiero renovar mi permiso de estudiante. Los permisos de estancia por estudios no se renuevan nunca, nunca se renuevan. Solo se renuevan los distintos permisos de residencia o permisos de residencia y trabajo, un permiso de residencia. Los permisos de estancia por estudios nunca se renuevan. Un permiso de estancia por estudios, el titular a lo que tiene derecho es a solicitar una prórroga de estancia por estudios, es decir, la intención de prorrogar mis estudios, darle continuidad a los estudios que vine a realizar a territorio español para que me expidan una nueva resolución y volvemos a lo mismo. Si son superiores a 6 meses, expedición de la tarjeta de identidad de extranjeros. Es decir, permiso de estancia por estudios, o vengo con un visado de estancia por estudios, o llego a territorio español en calidad de turista y en los primeros 60 días de haber llegado a territorio español solicito el permiso de estancia por estudios. Cuando se termine ese permiso de estancia por estudios, 60 días naturales antes o hasta 90 días después, puedo solicitar la prórroga de estancia por estudios. Eso es lo natural de un permiso de estancia por estudios, pero cabe la posibilidad también de, si he terminado los estudios y son estudios superiores, que yo pueda solicitar un permiso de residencia para la búsqueda de empleo. Es un permiso de residencia de 1 año para la búsqueda de empleo, que yo nunca lo recomiendo. Bueno, era un permiso bastante socorrido antes de que se modificara el reglamento que desarrolla la ley de extranjería. Ya lo sabéis que ahora cumple 1 año, precisamente ahora, el 16 de agosto, de haber entrado en vigor, que es el Real Decreto 629/2022, que es el que modifica el reglamento Real Decreto 557/2011, que desarrolla la Ley de Extranjería, Ley Orgánica 4 del 2000. Y no me gusta porque el espíritu de Europa era, de alguna manera, potenciar el trabajo para aquellos titulares de un permiso de estancia por estudios. Sin embargo, cuando se hizo la transposición de la directiva europea al ordenamiento jurídico español, el legislador español no sabía dónde meter este permiso de residencia para la búsqueda de empleo. Y cuando solicitamos el permiso de residencia para la búsqueda de empleo, que es de 1 año, si alguien tiene este permiso, lo conoce o lo ha visto alguna vez, veréis que no es más que un permiso de residencia no lucrativa. Es verdad que en virtud de la disposición adicional 17ª de la Ley 14/2013, pero es un permiso de residencia no lucrativa. A mí me parece algo que es de locos, porque el permiso de residencia no lucrativa, por lo general, son aquellas personas que tienen dinero, que tienen pasta, el 400% del IPREM, que son los titulares como norma general, salvo contados casos de un permiso de residencia no lucrativa. Es decir, un estudiante que tenía que demostrar la tenencia de medios económicos, el 150% del IPREM, que son unos 7.200 euros aproximadamente, se ve de repente con un permiso de residencia no lucrativa. Y este permiso de residencia para la búsqueda de empleo, si bien es cierto que acumula residencia de cara a la nacionalidad, sus titulares no pueden ejercer actividad laboral. Si antes de cumplir el año de tener ese permiso de residencia para la búsqueda de empleo forman parte del artículo 40 o de convenios internacionales, no se les tiene en cuenta la situación nacional de empleo y podrían modificar, es verdad, a un permiso de residencia y trabajo si alguien le ofrece una oferta de empleo. Pero ojo, esta oferta de empleo tiene que estar relacionada con los estudios y tiene que ser del grupo 1, es decir, de los salarios bastante altos. Si no formamos parte del artículo 40 o no somos miembros de países con los cuales existen convenios internacionales como Chile o Perú, pues nos vemos obligados, para poder modificar un permiso de residencia y trabajo, si desde la tenencia de un permiso de residencia para la búsqueda de empleo, esperarnos 60 días antes, 90 días después de que se nos caduque este permiso de residencia para la búsqueda de empleo. Es un permiso que a mí me parece un auténtico engendro jurídico, la transposición que hizo el legislador de la directiva europea al ordenamiento jurídico español. Era un permiso, es verdad que bastante socorrido antes de que entrara en vigor la reforma del reglamento de extranjería, pero después que entró en vigor la reforma del reglamento de extranjería no tiene ningún sentido solicitar un permiso de residencia para la búsqueda de empleo. Y os explico por qué. Porque si yo he terminado mis estudios y llevo 1 año antes de que entrara en vigor la reforma del reglamento de extranjería, si un estudiante, por ejemplo, un titular de un permiso de estancia por estudios, quería modificar
a un permiso de residencia y trabajo, se veía obligado a esperarse a los 3 años. Y al cabo de los 3 años, siendo titular año tras año de un permiso de estancia por estudios, es que podía modificar a un permiso de residencia y trabajo, siempre, reitero, si disponen de una oferta de empleo. Y además tenían que aportar un certificado que acreditara que no había estado becado o subvencionado. Y si antes de los 3 años quería modificar a un permiso de residencia y trabajo, se veía obligado a regresar al país de origen a buscar el visado de residencia y trabajo. Era una auténtica locura. Pero llegó la reforma del reglamento de extranjería, que reitero, ahora el 16 de agosto hará un año de su entrada en vigor, y que nos dice que un estudiante no tiene por qué esperarse a los 3 años. Yo tengo un permiso de estancia por estudios para modificar un permiso de residencia y trabajo. Soy titular de un permiso de estancia por estudios, un año, he terminado mis estudios y en lugar de solicitar un permiso de residencia para la búsqueda de empleo o de solicitar una prórroga de estancia por estudios, si yo puedo demostrar que he terminado mis estudios de manera satisfactoria, no hay nada que me impida a que pueda modificar 60 días antes, 90 días después de la fecha de caducidad de ese permiso de estancia por estudios a un permiso de residencia y trabajo. Y aquí es interesante porque, a diferencia de la modificación de búsqueda de empleo, permiso de residencia y trabajo, aquí la oferta de empleo puede ser cualquier oferta de empleo. No es nada raro un médico neurocirujano titular de un permiso de estancia por estudios no encuentra empleo y en lo suyo como médico, y resulta que alguien de servicio doméstico le dice: mira, yo te quiero contratar para que limpies en casa como empleado de hogar, servicio doméstico. Pues no hay nada que le impida a un médico titular de un permiso de estancia por estudios acceder a una modificación de un permiso de residencia y trabajo si no encuentra otra cosa, por ejemplo, como empleado de hogar. ¿Por qué? Porque no tiene que estar relacionado la oferta de empleo con lo que vine a estudiar. De hecho, es un permiso muy, muy interesante porque, ya reitero, los estudiantes, tras la reforma del reglamento de extranjería, no tienen por qué esperarse a los 3 años para hacer esta modificación a un permiso de residencia y trabajo. Es decir, se puede hacer directamente, en cualquier momento, antes de los 3 años, siempre y cuando hubiera terminado mis estudios. A mí mi equipo de prensa, lo primero que me ha dicho, hace una hora hice una transmisión en directo, me ha llamado la atención y me ha dicho: oiga, señor, mire, Guillermo, abotónese un poco aquí la camisa. Yo suelo trabajar con pajarita, traje, pero el verano es lo que tiene. Ahora en casa me ponen estas camisas más fresquitas, mucho más fresquitas, y vengo así. Pero me han dicho: al menos abotónese ahí y mire bien siempre aquel botoncito allí donde está la cámara. Yo normalmente me pongo a mirarme a mí mismo aquí, no sé ni lo que estoy haciendo, y perdonad si no os miro. Ahora sí, os estoy mirando directamente a la cámara, me he abotonado esta camisa, como me han llamado la atención mis compañeros del equipo de prensa, y aquí estoy intentando explicar qué opciones tiene un titular de un permiso de estancia por estudios. Reitero, titular de un permiso de estancia por estudios, puede ser titular si viene con un visado de estancia por estudios en el país de origen, llega a territorio español, canjea ese visado de estancia por estudios por la tarjeta de identidad de extranjeros, o también se puede solicitar aquí directamente en los primeros 60 días. Si llego en calidad de turista, puedo solicitar aquí ya no un visado, reitero, porque me encuentro en España, sino directamente un permiso de estancia por estudios, y al año, sin ningún tipo de problema, puedo o cuando termine mis estudios, bien solicitar una prórroga, no renovar, una prórroga de estancia por estudios, que es lo natural de este permiso, una modificación a un permiso de residencia y trabajo, a un permiso de residencia para la búsqueda de empleo, que es un permiso de residencia no lucrativa, al amparo de la disposición adicional 17ª de la Ley 14/2013, y que yo lo recomiendo porque es un verdadero engendro jurídico que, reitero, es un engendro que hizo el legislador español a la hora de hacer la transposición de la directiva europea al ordenamiento jurídico español, bueno, al reglamento de extranjería. Yo lo que sí recomiendo es, si tienes la posibilidad, siendo titular de un permiso de estancia por estudios, gracias a la reforma del reglamento, que modifiques en lugar de prorrogar si has terminado los estudios, o en lugar de solicitar un permiso de residencia para la búsqueda de empleo, si dispones de una oferta de empleo, que modifiques a un permiso de residencia y trabajo. Tengamos en cuenta que los permisos de estancia por estudios nunca acumulan como tiempo de residencia a la hora de solicitar la nacionalidad española por residencia legal y continuada en territorio español. Si bien estoy residiendo en territorio español, no soy titular de un permiso de residencia, soy titular de un permiso de estancia. Y el artículo 22 del Código Civil y el Real Decreto 1004/2015, la Orden 1625 de 2016,
siempre nos hablan de, cuando hablamos de nacionalidad española por residencia, de residencia legal y continuada en territorio español. Pero la tarjeta de estancia por estudio no es un permiso de residencia, es un permiso de estancia y por lo tanto no nos acumula nunca de cara a la nacionalidad. Pero si yo modifico de una estancia por estudios a un permiso de residencia y trabajo, que es muy fácil, reitero, tras la reforma del reglamento de extranjería, entonces sí, comienzo a acumular residencia de cara a la solicitud de nacionalidad española por residencia. Te leemos, te escuchamos, atendemos tus sugerencias. Me he querido referir hoy un poquito al tema de los estudiantes, pero sugiérenos sobre qué temas te gustaría que tratáramos en estas transmisiones en directo, en nuestra web, en nuestras redes sociales. Hablando de nacionalidad, como dije al principio, es un excelente momento ahora para tramitar la nacionalidad española por residencia porque no están tardando más de 5 o 6 meses como norma general. Procedimientos de nacionalidad española por residencia que antes de agosto del año pasado tardaban más de 1 año, 2, que la gente se veía obligada al amparo del artículo 11.3 del 1004/2015 a interponer recursos contenciosos ante la Audiencia Nacional, ahora no es necesario. Ahora en 6 meses, tiempo promedio, 5 o 6 meses es lo que está tardando en resolverse una solicitud de nacionalidad española por residencia. Recuerda que la nacionalidad española por residencia la tramitamos en todo el territorio español. Da igual en qué lugar de España vivas. Aquí cuando terminemos esta transmisión, mis compañeros lo que hacen es que ponen nuestros datos para que nos puedas contactar. Nos honrarías, nos sentiríamos honrados, mi equipo de Legal Team se sentiría honrado si un procedimiento tan importante como es la nacionalidad española la pones en las manos de este equipo que tiene 20 años de experiencia dedicándose a este tipo de procedimiento y, por si no lo sabes, te lo digo que es nuestra bandera, ni una sola nacionalidad denegada. Soy Guillermo Morales Catao, saludo en nombre de todo el equipo de Legal Team, estamos en contacto, buenas tardes, adiós.